Muy buenas noches. Este es su programa En la Opinión de Emilio Moller. Bueno, pues me da mucho gusto recibir al... ¿Cómo? Tú no tienes cargo ahorita, ¿verdad? No, soy delegado, Sorea. Soy Renán Cleominio Sorea Novelo, notario público número 49 del estado de Yucatán. Exacto. Y delegado general del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Querétaro. En Querétaro. Es que antes de entrar al programa me preguntaba este muchacho para hacer tu semblanza. Y le dije, creo que está en Querétaro. Pero deja que le preguntemos. No, pero soy en Yucatán y soy delegado general claro, de Querétaro. Radicas en Yucatán. Exactamente. Cleominio, buenas noches. Mira, ¿de qué? A mí me gustan las entrevistas cuando hay que golpear. Y cuando hay que tratar bien al invitado, tratarlo bien. Pero están en la segunda etapa. Partidos políticos, ¿cómo los ves? Mira qué tema. ¿Cómo ves a los partidos políticos? No deja de ser un tema interesante. ¿Los ves bien? ¿Los ves duros? ¿Los ves suaves? ¿Los ves desorganizados? Mira, yo creo que para empezar para hablar de los partidos políticos hay que hablar en el contexto de la función que representan dentro de la sociedad y el objetivo que persiguen, que tiene que ver efectivamente con el tema de una elección, del mero día de la elección, que es una presentación final de todo un trabajo que debe realizarse. Me parece a mí que algo que está pasando, y me parece además importante destacarlo, es que pareciera ser que los partidos políticos se han olvidado de su esencia, que es la parte ideológica. Es decir, hoy en las elecciones, los procesos electorales... Han caído mucho las elecciones, ¿verdad? Yo creo que el tema es complejo. Es decir, a la democracia la han estado bordeando temas que tienen que ver con cuestiones de género, cuestiones generacionales también. Y los partidos no han quedado ajenos a ese tema. Es decir, hoy los partidos como que han olvidado el trabajo cotidiano. Pero, Cleominio, yo creo que los líderes de los partidos son las cabezas de los partidos. Y actualmente en México, que me perdonen, pero no hay cabezas. Un muchacho de 28, 30 años es líder de un partido nacional. Y en el PRI, las grandes cabezas ya los hicieron a un lado. Sí, yo estoy convencido que los partidos no están fuera de este tema. Es que estamos viviendo en el mundo y particularmente en la sociedad momentos muy preocupantes. Muy álgidos y muy preocupantes. Mira, yo estoy convencido que cada vez que hablamos de generaciones encontramos un denominador común. El cambio generacional implica eso, cambio. Normalmente, y eso es lo que yo creo nos debiera de empezar a preocupar y mucho, cualquier momento de cambio implicaba sustitución, es decir, los de mi generación, por ejemplo, pudieran no estar de acuerdo con ciertas cosas que se daban cuando nosotros llegamos con la oportunidad de poder provocar cambios. El problema es que siempre el cambio implicaba una sustitución, es decir, a mí no me gustan estas reglas, no me parecen estas reglas, no se adecúan a la forma como yo veo la realidad y propongo cambiarlas y establezco nuevas reglas. Lo que ha venido sucediendo, y lo digo con todo el compromiso de haberlo dicho personalmente, es que en las nuevas generaciones, en las últimas generaciones, en la actual generación, efectivamente no están de acuerdo con las reglas. El problema es que no estamos encontrando reglas. La regla es que no haya regla. Entonces, eso está generando en el contexto de la sociedad problemas muy serios. Los partidos políticos no son ajenos a ese tema, a esa modernidad. Entonces, estamos encontrando que ya no hay una transición. Los partidos siempre traían una etapa de transición, es decir, los políticos menos Duraban jóvenes. 6 años más o menos para la transición, 7 años, 8 años. Yo hablo de la política en general al interior de los partidos. Cada 6 años, cada 3 años, según corresponda, se dan sustituciones, pero de personas, es decir... no de estructura. Si el PRI pierde una elección,
el PRI continúa, no se acaba el PRI. Es decir, porque lo único que sucede es que una persona entra nuevamente al gobierno, un partido político entra al gobierno a gobernar, impulsando a la persona que lo representó en el proceso electoral y hoy es el gobernador, el presidente municipal, el diputado local, el diputado federal o el senador en su caso, ¿no? Es decir, esos son representaciones de los partidos que tienen su momento culmen en el proceso electoral el día de la elección. Lo que debe suceder, que yo creo que eso es lo que le está pasando un poco a los partidos políticos, es que nos hemos olvidado del todo y estamos muy preocupados nada más por la parte, es decir, ¿qué dice el presidente del Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué dice el presidente del Partido Acción Nacional? Y lo que está faltando probablemente es que no se convierta en un dicho personal, sino en una filosofía, en una ideología de partidos. Y los presidentes deben representar la ideología de los partidos, lo que ofreces a la sociedad de que en el momento en el que tu partido obtenga el poder en el puesto que sea, ¿correcto? No está, mi opinión es que eso ha dejado de suceder. Es decir, ahorita nos estamos yendo más con las personas. ¿Qué sucede? Juzgamos gobiernos por las personas que desempeñan los cargos y no juzgamos el gobierno en su conjunto. O lo que también sucede es que hoy la ideología está un poco como mezclada, Emilio. Es decir, hoy encontramos a la izquierda reunida con la derecha. Entonces uno dice, bueno, un gobierno que llevó en coalición o en alianza partidos de izquierda, de derecha, del centro, de izquierda o de derecha, o nuevas corrientes partidarias, ¿cuál va a ser su filosofía de gobierno? Ahorita seguimos platicando, Camiño. Tenemos que ir a un corte. No nos queda otra. ¿Está usted en la opinión de Emilio Moller? Vive Ficmaya, del 13 al 23 de octubre. Música, danza, teatro, conferencias, Festival Internacional de la Cultura Maya, con Tabasco como estado invitado y República Dominicana, país invitado, del 13 al 23 de octubre. Consulta ficmaya.com. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. ¿Sabías que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable? La autoexploración mensual puede salvar tu vida. Porque te quiero siempre conmigo. Tócate. 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 Festival Internacional de la Cultura Maya. Gran concierto de inauguración en la Plaza Grande a las 9 de la noche. Filipa Giordano, acompañada por el tenor Alessandro Safina y Armando Manzanero como invitado de honor. 13 de octubre a las 9 de la noche. Consulta ficmaya.com. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Y volvemos a En la opinión de Emilio Moller. Estamos platicando con el licenciado Cleominio Zoreda Novelo. Cleominio, nos quedamos con una parte muy álgida de los representantes que son los partidos políticos y las gentes que lo integran, que ese es el problema que actualmente se vive en el país. Yo creo que no demasiado, pero se ha abusado en edad. Muy jóvenes todos. Sí,
muy jóvenes, y entonces no hay experiencia. O sea, no hay punto de comparación entre qué procede si Clomiño se sale de la política ahorita y nombran a otro delegado de 30 años allá en Querétaro. Pues, cuando llegue va a estar desfasado, no va a entender pero nada. Sí, claro. Sí, ¿Por qué? Por la experiencia que traen los políticos. Mira, ¿Cómo? La experiencia de un trabajador, de un empleado, de un político cuenta. Clomiño cuenta mucho la carrera, sí, el historial. Yo te comentaba en el episodio hace unos momentos, algo que creo que puede estar sucediendo. Como que en estos cambios generacionales, a diferencia de otros cambios generacionales probablemente, es que siempre había una transición, es decir, la experiencia iba permeando con las nuevas generaciones, se tomaba de la experiencia lo que se podía y se creaba un nuevo estilo, ¿me explico? Que recogía lo que de bueno y eliminaba lo que de malo traía los proyectos que se venían sustituyendo generacionalmente. Es decir, había nuevas reglas. Hoy me parece que lo que están sufriendo la sociedad, porque está sucediendo al interior de los partidos políticos, es que no hay una sustitución, simplemente hay una exclusión. Es decir, de repente llegan nuevas generaciones, hablando desde el punto de vista cronológico, y hay una exclusión de las generaciones la experiencia. Es decir, no hay una transición. No hay transición. Está resultando complicado, efectivamente, para las generaciones que venían de alguna manera aportando o poniendo su aportación al desarrollo democrático, al desarrollo político del país. Lo que sucede es que llegan jóvenes que no tienen la experiencia. La experiencia no es algo que se puede inyectar, es decir, no hay ninguna pastilla, no hay ninguna pastilla que la tomes y durante, aunque así sea en un tratamiento de un mes, puedas adquirir la experiencia. La experiencia proviene de la vivencia, es decir, de todo lo que hemos hecho. La historia de tu vida, eso es tu vivencia. Fíjate que a mí me sucedió una cosa muy, muy importante. Cuando yo llego a Querétaro en el mes de octubre del año pasado. Y yo llego a Querétaro cuando ellos habían tenido un proceso electoral en el mes de julio del 2015, catastrófico para los intereses del Partido Revolucionario Institucional. Querétaro tiene 18 municipios, habían perdido 14. Había uno de esos municipios que estaba en disputa porque el Partido Acción Nacional impugna la elección, se va a tribunales y deciden, cuando yo llego en octubre, que la elección se tenía que reponer el 5 de diciembre. O sea, habían 13 de las alcaldías ya electas, 13 no eran del PRI, 3 eran del PRI y esta que estaba en disputa eran las 18 alcaldías. Entonces, el Congreso, que se componía como Yucatán de 25 diputados, el PRI había perdido en el mes de julio de 15 distritos uninominales, había alcanzado nada más 2, uno de ellos compartido con el partido Nueva Alianza, con una candidata de priista, pero que iba postulada por Nueva Alianza. Hoy el PRI, el Congreso de Querétaro, tiene la representación de 8 diputados, muchos de ellos producto de la catástrofe electoral, pues producto de eso tenían representación como diputados plurinominales y evidentemente habían perdido el gobierno del Estado. Una situación de estas no desanima al votante. Mira, a eso iba. Cuando yo llegué, fíjate, me sucedió una cosa muy reveladora, hablando de la experiencia. A mí me tocó vivir la experiencia del cambio que se da en Yucatán en el 2001. Cuando entra al gobierno el Partido Acción Nacional. A mí me tocó, inclusive como diputado local, ese cambio para el PRI totalmente desconocido, totalmente nuevo para el priismo de Yucatán. Eso era un fenómeno totalmente ajeno. Llegamos al Congreso, de hecho, no teníamos la mayoría, había una composición extraña en ese entonces en Yucatán, éramos 12 diputados del PRI, 12 diputados del PAN y un diputado del PRD que en ese momento sumaba a las causas del PAN, porque si ustedes recuerdan, cuando ahora hablan, a mí me da mucha risa porque ahora cuando hablan de alianzas contra natura, porque se alían en ese entonces PAN, PRD y PT, Yucatán, en esa elección yo recuerdo muy bien, era todos contra el PRI.
El PRI nada más tenía aliados dos partidos locales, eran dos partidos locales, pero todo el mundo contra el PRI. Entonces, llegamos al gobierno y en ese entonces el PRD, que había sido aliado del PRI, en sus orígenes, cuando empezó la discusión en la Cámara de Diputados, el diputado del PRD votaba con los intereses del PAN, así era. Entonces, pues esa experiencia que me tocó vivir es extraña, muy extraña. Yo llegué a Querétaro y a mí me sirvió muchísimo esa experiencia porque yo encontré un panorama muy similar ahí. Pero volvemos al principio de la plática. Tú has estado en el partido, has luchado por él, has estado con la representación del partido en varias ocasiones. Tienes toda la experiencia del mundo. Tienes toda la experiencia. Viene un muchacho de 25, 26 años, lo sientan en la silla y pácatelas, empieza a golpear por todos lados y lo único que consigue es alejar votantes, es alejar por cosas que se hubiesen ganado en el transcurso de... No, se pierden y se pierden en el gran olvido. Y eso no está bien, Clominio. Tenemos que tener una conciencia, el ciudadano y el político, de que tenemos que trabajar por México y que tenemos que trabajar por nuestro país para su crecimiento. Pero no te dejé terminar, pero nos vamos a un corte comercial y regresamos. Ya estamos terminando el programa. Está usted en La Opinión de Emilio Moyer. ¿Sabías que el cáncer de mama detectado a tiempo es curable? La autoexploración mensual puede salvar tu vida. Porque te quiero siempre conmigo. Tócate. 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 Festival Internacional de la Cultura Maya. Gran concierto de inauguración en la Plaza Grande a las 9 de la noche. Filipa Giordano, acompañada por el tenor Alessandro Safina y Armando Manzanero como invitado de honor. 13 de octubre a las 9 de la noche. Consulta ficmaya.com. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Para estar listos este nuevo año escolar, en la Secretaría de Educación nos esforzamos como equipo. Manuel, Óscar, Martín y Sandra fortalecieron la infraestructura escolar. Alberto, Luis, Martín, Raúl y Rogelio llevaron los libros de texto y útiles a las escuelas. Aline y Silvia trabajaron en los consejos técnicos escolares para planificar las clases. Juntos seguimos construyendo un mejor futuro. Gobierno del Estado, comprometidos con tu bienestar. Estamos en una interesante entrevista con el licenciado Cleominio Soreda Novelo. Estamos hablando de los partidos políticos, a qué se han enfrentado, cómo han sufrido, cómo sufren, se han desbaratado, se han debilitado. Todo les ha pasado a los partidos políticos y estamos haciendo un análisis frío y tranquilo. Adelante, Cleominio. Te decía, mira, yo creo que así como en el ámbito nacional, evidentemente estas cosas influyen. Yo te decía el caso específico de mi experiencia en Querétaro, que para mí fue muy importante lo que habíamos vivido en Yucatán en el 2001. Es decir, en el caso especial que a mí me tocaba como responsabilidad, había que traer de la experiencia cómo nosotros logramos solventar esa situación que se vivía. Es decir, teníamos en la inmediatez un gobierno
de 6 años del Partido Acción Nacional y el interés del Partido Revolucionario Institucional de regresar al gobierno, porque estábamos convencidos que nuestra oferta de gobierno tenía que ser mejor que la que nos había derrotado. Entonces teníamos que demostrar eso. Y para eso teníamos 2 tiempos. Teníamos un proceso electoral intermedio donde se elegían presidentes municipales y diputados a los 3 años de un gobierno, que nos iba a servir de muestra de ver cómo lográbamos influir. Y un trabajo coordinado. Las 2 legislaturas se pusieron de acuerdo, tanto cuando iniciamos nosotros en un trabajo coordinado con el partido. Yo creo que a la fracción parlamentaria del PRI en ese momento le fue muy útil la coordinación que se traía con la dirigencia estatal del partido y la dirigencia nacional. No olvidemos que en ese entonces Dulce María Sauri era la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Entonces había una relación de interés del partido, que eso es a donde yo quiero ir. Así, había un interés del partido, más que un interés particular o personal, había un interés general de recuperar esos espacios que habíamos perdido en el proceso electoral en el año 2001, al perder el gobierno. Lo que sucedió, yo llego a Querétaro, empleo esas experiencias y me voy dando cuenta de que lo importante, tú bien lo señalas, es que los partidos deben trascender a los funcionarios. Claro. Yo sí creo que en el caso específico de Yucatán, valdría la pena ir revisando qué tanto el partido ha logrado trascender el trabajo del gobierno, por ejemplo, ¿no? Es decir, es indiscutible que Rolando Zapata está haciendo un extraordinario trabajo en el gobierno de Yucatán, es indiscutible. Es decir, lo vemos, ha mejorado el empleo y disminuido el desempleo. La inversión a Yucatán ha sido importante en los últimos años. Ahora, pero esto que me planteas y que me dices, yo también lo he sentido, pero ¿qué sucede, Plomiño, dentro de un año? Vayamos a un año. De repente le van a empezar a pegar a Rolando. Sí, a eso voy. Mira, Emilio. Yo lo que digo es, ¿en qué momento el partido se va a subir ese trabajo? Es decir, el tema es, finalmente Rolando fue un candidato, en su momento, un candidato del Partido Revolucionario Institucional. En la característica de Rolando, además, un candidato que no era prestado, era un candidato que venía con toda una trayectoria al interior del partido. Y lo preciso, porque ahora resulta que en los procesos electorales hay muchos candidatos prestados. Sí. Es decir, y quiero pensar que son prestados porque, pues, evidentemente, un gobernador que hoy llega al gobierno, donde toda su vida trabajó en el Partido Revolucionario Institucional, pues ha de tener una crisis ideológica, porque de repente de ser un partido de centro, te conviertes en un candidato de derecha y de izquierda. Entonces ya no sabes, ni te quieres traer el centro, ni puedes jugar solo con la derecha, ni puedes jugar solo con la izquierda, y el producto de esa mezcolanza la está viviendo la sociedad. Entonces es muy importante, yo creo que ese debe ser uno de los temas importantes, es cómo hacer que los gobiernos, que el trabajo de los gobiernos sume al trabajo del partido, y el trabajo del partido se pueda subir a ese trabajo del gobierno. Para que la gente tenga la confianza de ir a votar, cuando salgan los candidatos y se vean los carteles, digan, no, este sí, este no, pues, pero este sí funciona y aquí no jala, y en fin, tienes la opción de escoger. Ahorita no tienes oportunidad de escoger. Sí, el tema es evidente. Mira, y te vuelvo a traer el fenómeno de Querétaro, porque era muy similar al fenómeno de Yucatán del 2001. Habíamos tenido un gobierno estatal que nadie puede negarme, un gobierno estatal en que encabezó Víctor Manuel Cervera Pacheco, y no lo digo como nostálgico ni porque yo haya formado parte de ese gobierno, afortunadamente para mí, empezando primero como director del Registro Civil y concluyendo como secretario general de gobierno, sino lo vemos en los hechos. O sea, es un gobierno que dejó huella, que muchas de las obras que se hicieron en el gobierno hoy siguen dando provecho y utilidad a la sociedad. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en Querétaro. En Querétaro había hecho un extraordinario trabajo el actual secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa, había hecho un extraordinario. Uno va a Querétaro y percibe que hay un buen trabajo de gobierno, no exclusivo de Calzada. Es decir, el mérito de Calzada es tomar lo que había, que podía continuarlo e innovar en una muy buena relación con el gobierno federal. El mérito también de Calzada era que coincide en el gobierno estatal
y el gobierno federal con un gobierno diferente al de él. Él supo encontrar una buena relación con el gobierno federal que le permitió que no se detuviera la inversión en Querétaro, que pudieran, como debe de ser, y lograr ese avance. ¿Qué es lo que yo creo? Es decir, lo que los partidos tenemos que entender es que no es suficiente un extraordinario gobierno. Es decir, aquella premisa de que buenos gobiernos dan votos y malos gobiernos quedan votos, es una premisa que hay que verla con enorme cuidado. Es decir, que los gobiernos hagan buen trabajo es una obligación del gobernante y del partido, y de procurar que el partido que lo impulse lo vigile. Pero lo que sí es cierto en esa premisa, la segunda parte sí es muy cierta: los malos gobiernos desde luego quitan votos. Es decir, como no hay una identidad de lo que es el trabajo del partido y el gobernante, se dan esos fenómenos. Entonces, yo vuelvo al tema de Yucatán. Tenemos que hacer un trabajo desde el partido, un trabajo de tierra, convenciendo. De Yucatán, ¿cómo ves la política? Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo ves la política? ¿Gana el PRI, pierde el PRI, comparte el PRI? Mira, la verdad yo creo que si el elemento es que la gente reconozca en el gobierno actual la presencia del partido, nos debiera de dar evidentemente posibilidades, pero necesitamos hacer un trabajo abajo. Es decir, necesitamos hacer como partido un trabajo de repique, de rebote, el trabajo es del gobernador Zapata Bello, que a su vez es un miembro distinguido del Partido Revolucionario Institucional, que ha podido gobernar poniendo su propia iniciativa, y también la parte ideológica, la parte experimental que ha tenido a través del apoyo que recibe de su partido. Yo creo que si hacemos eso, el resultado en el año 2018 puede ser favorable para el partido. Evidentemente tendremos que cuidar también nuestra oferta, es decir, tampoco podemos forzar al ciudadano a aceptar algo que como oferta no le es aceptable, no le gusta, exactamente. Así es. Comino, muchísimas gracias, has sido muy amable por acompañarnos esta noche, y hemos hablado de un tema álgido, difícil, porque la política es muy difícil, pero en gente que conoce la política se vuelve fácil. Gracias. Muchas gracias a Cleominio Soreda. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Muchas gracias, Emilio. Esto fue Partidos Políticos con Cleominio Soreda Novelo, en la opinión de Emilio Moller. Muchas gracias. Buenas noches.